Comunicación 2, Comunicación 3. Unidad de aprendizaje número 2, Comprensión lectora y planificación del ensayo académico. Producto, plan de redacción del ensayo académico y presentación oral. Curso Comunicación 3, integrantes Valverde y Doña Diego Alessandro y quien les habla Piñón Pablo Lucía Angélica. Docente, tenemos a la profesora Kelly Karen Guerrero Escobar, NRC curso 1620, grupo 3. Eh, de- el tema que hemos seleccionado a partir del eje temático es medios de comunicación y política. El propósito de este ensayo fue investigar el impacto y viralización de las noticias falsas, como su propagación errónea o manipulada a través de los medios de comunicación en ocasiones es usada como herramienta por los políticos. Subtema que se abordará: el impacto y viralización de las noticias falsas en la política. Enfoque interpretativo. Se sostiene que los medios de comunicación se han convertido en una herramienta fundamental en el ámbito político, tanto para los ciudadanos como para los políticos. Tenemos esquemas de redacción, introducción, dentro de ahí tenemos contextualización del tema. En la actualidad, los medios de comunicación se han convertido en una herramienta fundamental en el ámbito político. 2, elección del subtema y perspectiva de análisis. En este amplio tema, el subtema escogido fue el impacto y viralización de las noticias falsas en la política. 3, postura o tesis. En este ensayo se argumenta sobre cómo los medios de comunicación en ocasiones se utiliza esta práctica de noticias falsas para desinformar a la población. Anticipación. Para demostrar esta postura se muestran argumentos principales en el cual se puede demostrar los impactos de de las noticias falsas. Tenemos aquí primer argumento, idea secundaria. Los medios de comunicación pueden ser fácilmente manipulados por los políticos. Pueden hacer que se hable más de los ciertos temas y que sean abiertos a la opinión pública, mientras otros hacen que no les tome mucha importancia, censurándolos o haciendo los métodos para desviar su visibilidad los como lo es desde hace años con las redes sociales. Idea terciaria, según la doctora Palmira Chavero, las noticias falsas o información falsa se ha ido posicionando como contenido en el sistema actual y información que se han configurado como un fenómeno que va más allá de lo contenido falso. Idea terciaria. De esta forma, se puede afirmar cómo los políticos manipulan los medios de comunicación y propagan estas noticias falsas, cuáles pueden ser mediante discursos falsos, noticias inventadas, noticias con contenido engañoso, noticias con contenido impostor, así, etc. Idea secundaria. La llegada de las redes sociales ha cambiado mucho en el rumbo de los medios de comunicación y esparcir noticias falsas ha sido muy fácil para los políticos, más para manipular lo que ellos deseen que se vea y lo que no quieren que se vea. Idea terciaria. Un claro ejemplo de esto es el caso como Ecuador. Las noticias falsas fueron una herramienta política en época de la pandemia del COVID-19 entre enero y abril de 2020. Idea terciaria, un caso similar ocurrió en nuestro país, Perú, cuando el presidente de la época, Martín Vizcarra, hizo un mensaje a la nación en el cual confirmó que en el país ya había un caso confirmado de COVID-19 y que mantengan la calma, que tienen el caso bajo control. Pero esto era al contrario, ya había más de 300 casos que no fueron revelados para mantener la integridad del gobierno que ellos estaban tomando la problemática bajo control. Con estos dos ejemplos se puede observar cómo el gobierno puede llegar a desinformar y engañar a la población de que todo está bien en el país con tal de proteger su propia imagen.
Tenemos segundo argumento, tenemos idea secundaria. Las noticias falsas tienen el potencial de influir en la sociedad y llegan a ser una amenaza, especialmente cuando se trata de cuando llega la época de las elecciones políticas. Idea terciaria. Según José Scandusi, director de Asuntos Internacionales del Tribunal Superior Electoral, TSE de Brasil 2021, un ejemplo de cómo las noticias falsas pueden llegar a interferir en las elecciones electorales de los partidos políticos. Fue cuando en el 2018 hubo una gran cantidad de mensajes falsos circulando a través de WhatsApp y redes sociales. Tenemos idea terciaria. Es muy importante informar siempre sobre los candidatos y partidos políticos antes de votar por uno de ellos. Sin embargo, con las noticias falsas es más fácil manipular a la persona que va a votar haciéndolo creer que está votando a un partido el cual siente que va a hacer un buen cambio para el país. Ahora tenemos idea secundaria. Idea terciaria. Se puede observar cómo el político brasileño fue influenciado por estas noticias falsas, enviando por WhatsApp para votar por Jair Bolsonaro del Partido Libertad, el cual salía victorioso y gobernó hasta el 31 de diciembre de 2022. Cierre de texto. Reiteración de la postura o tesis. En conclusión, las noticias falsas son una herramienta para los políticos, el cual ellos usan para beneficio propio, haciendo que los medios de comunicación difundan esta falsa información para desinformar a la población y haciéndoles creer una realidad alterna y ocultando crisis que realmente pasan. Síntesis de cada argumento. En el argumento 2, consiste sobre cómo los medios de comunicación pueden ser manipulados fácilmente por los políticos. Y tenemos en el argumento del punto 3, se enfoca en cómo las noticias falsas pueden afectar demasiado en las elecciones políticas. Y finalmente tenemos estrategia de reflexión. Es necesario que la población, al ver un artículo en Internet o un reportaje de dudosa procedencia que pasan en televisión, revisen las veracidad de estas mismas o investigar de dónde salen esta noticia. En los últimos años, las redes sociales han implementado algunas medidas para evitar la propagación de las noticias falsas, impidiendo así que la gente siga creyendo en las mismas. Tenemos aquí la lista de las referencias. Muchas gracias.